Listo. Bien. ¿Qué parte leyeron? ¿Están viendo algo? Ahora sí. Sí, se ve. Bien. Este es el del capítulo 2, no recuerdo. Sí. Porque lo bajé en PDF, pero un PDF para poder escribir. La idea es poder escribir. Creo que nunca... Con ustedes sí escribí algo, ¿no? En las clases anteriores. No, la clase anterior hizo No, lo no, de en lo de en marketing. esto. Lo de las rayitas. Pero no escribí. ¿O sí? No, dibujaste. Ah, dibujé, bueno. Bueno, está bien. Una forma de escribir. Okay. Página 18 más o menos me parece Sí, que es. ahí llegué, ahí llegué. Bueno, yo quería empezar a mirar esto. ¿Sí? Las diferentes tipos de curvas. Bien. Cuando habla de mercado, ¿sí? El mercado tiene una particularidad. Hay diferentes, en realidad, o sea, tiene una sola particularidad, pero diferentes miradas dependiendo de el que habla o el que escribe, según la ascendencia política que puede llegar a tener. ¿Bien? Pero el mercado se maneja de una sola manera, o sea, el mercado es un mercado único. Hay diferentes interpretaciones, qué es lo mejor o qué es lo peor, según la mirada que tenga cada uno de los que expone en los libros o que lee la literatura. ¿Bien? O sea, van dándole diferentes miradas. Por lo que quiero decirles que el mercado es uno solo. Un mercado donde hay una oferta y una demanda. El oferente, ¿quién es el oferente? El que tiene algo para vender, para ofrecer. Y el demandante es el que quiere comprar eso que el oferente está ofreciendo. ¿Bien? En primer lugar, tenemos la curva de demanda. Esto se dice que tiene elasticidad negativa o pendiente negativa. Fíjense que va, si yo leo todas las curvas, en las curvas gráficas de cualquier función lineal, estas son funciones lineales. Se leen como nosotros leemos habitualmente las letras comunes. Yo como leo acá, curva de demanda de Luis para masajes. Estoy leyendo de izquierda a derecha. Siempre leo de la misma manera, ¿verdad? Los gráficos también se leen de la misma manera. O sea, yo tendría que empezar a arrancar a leer siempre por este lado, ¿sí? Entonces, si leo acá, ¿qué está haciendo la demanda? La demanda está cayendo, ¿bien? Porque de izquierda a derecha va disminuyendo en la cantidad. Si acá es precio, por ejemplo, y cantidad, va disminuyendo con referencia al precio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. ¿Esto qué significa? Que tiene pendiente negativa. Que ante un cambio Que va en un... decreciendo. Claro, Igual lo pero... pondría al revés. ¿Cómo? No, ¿Al revés? ¿Qué significa que sí, tiene... porque si acá te dice, si vos le ponele 120 pesos, o sea, yo la pondría al revés, que el precio sea la de abajo y la cantidad de arriba, o sea, si lo vendo, no, A ver, la situación es lo mismo, ponerlo arriba o ponerlo abajo no cambia. Lo que significa que tenga pendiente negativa es que ante un aumento de una de las variables, yo estoy con dos variables, una es precio y otra cantidad, puede ser cualquiera. ¿Sí? Quiere decir que ante un aumento o cambio en una de las variables, la otra variable se modifica inversamente.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Imagínense este punto de acá. Vamos a cambiar de color porque está todo en azul. Pongamos este punto de acá. ¿Sí? Este punto que ahí dice en rojo. ¿Qué significa? Que a un precio de 80, ¿sí? A un precio de 80 se consumen 10 productos, 10 unidades. Eso es lo que me indica ese punto de ahí. Ahora, cuando yo les digo que la pendiente negativa lo que me modifica o lo que me muestra, mejor dicho, es cambios distintos de una variable con respecto a la otra, quiere decir que si a mí se me ocurre bajar el precio, ¿sí? Si yo bajo el precio, por ejemplo, de 80 paso a 40, para mantenerme dentro de mi curva de demanda, ¿dónde voy a encontrar a 40 la curva de demanda? Acá en 20. ¿Sí? Sí. Quiere decir que ante una disminución del precio, consigo un aumento de la cantidad. Tienen sistemáticamente movimientos opuestos. Los movimientos opuestos en una curva me indica que es una curva de demanda. ¿Mm? No tiene movimientos positivos de los dos lados, sino movimientos contrarios. Movimientos contrarios me habla de la negatividad de la pendiente de la demanda. ¿Sí? Ujú. La curva de demanda tiene esa razón, tiene la pendiente negativa por eso, porque el consumidor, ante un aumento de precio, lo primero que hace es dejar de consumir o consumir menos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el ingreso del consumidor está dado, o sea, no cambia. ¿Qué pasa con la inflación actualmente? Que siempre dice que el salario corre detrás de la inflación. ¿Por qué? Porque los aumentos de índice de inflación recién tienen un aumento tardío en los salarios. O sea, cuando se produce el aumento de inflación, el salario queda inamovible, queda fijo. Entonces, ese aumento de inflación hace que yo tenga menos poder adquisitivo. Y si tengo menos poder adquisitivo, voy a poder demandar menos productos. ¿Bien? O sea, aumenta el precio del bien que voy a comprar por un tema inflacionario. Pero al no aumentar en la misma proporción mis ingresos, ¿qué pasa? Automáticamente lo que hace es retraerse la curva de demanda. ¿Sí? Hagamos un supuesto en una situación hipotética. Supongamos que ante un aumento en la inflación, el gobierno dice, bueno, se aumentó el 3% la inflación y automáticamente el salario se ajusta al aumento de la inflación. ¿Eso qué nos pone? Ante una situación de qué? De que no ganamos ni perdemos. O sea, hay un aumento del 3% de la inflación y automáticamente los salarios aumentan un 3%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestro nivel adquisitivo queda exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa con la curva de demanda? O sea, acá no tendríamos un cambio, si aumenta el precio, al aumentar el ingreso, claro, aumentar el ingreso no pasa nada. Entonces se dice que la curva se traslada. O sea, la que corre acá, perdonen la desprolijidad, pero eso quisiera ser una recta paralela al azul. La curva de demanda se mueve hacia afuera, en la misma proporción que el aumento de precios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el aumento de precios pasó de 80 a 100, bien, ahora el precio está a 100, aumentó el precio. Pero yo, a 100 pesos, como también me aumentó el ingreso, voy a demandar exactamente la misma cantidad. Un aumento, perdón, ¿cambié de pantalla? No. La cambié yo nomás. Un aumento en la inflación o en el valor del precio que se da simultáneamente con un aumento en el incremento salarial, me genera un desplazamiento de la curva de demanda hacia afuera. ¿Sí? Entonces quedamos en la misma situación. El mercado queda exactamente igual,
con nada más que con un precio de equilibrio superior ante la misma cantidad de bienes consumidos. ¿Sí? Fíjense cómo va variando, y tenemos un montón de situaciones así, que va cambiando en las curvas dependiendo de lo que va pasando. ¿Sí? Podemos ir agregándole un montón de variables y vamos a ver que la curva va fluctuando de un lado a otro. ¿Bien? Lo mismo que si hay una disminución, de una deflación, muy raro que ocurra, pero bueno, es una posibilidad en economía, que haya una deflación, o sea, que los precios bajen, y con la política que si los precios aumentan, aumenta el salario, si los precios bajan, baja el salario en la misma proporción, en ese caso, ¿qué pasa con la curva? La curva hace exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Se va a mover hacia adentro en la misma proporción. O sea, lo que se modifica ahora es la curva. Se retrae la curva y va hacia abajo. ¿En qué proporción? En la misma proporción que fue el aumento de salario. Perdón, la deflación. ¿Bien? Entonces acá, si el salario ahora, o el precio, mejor dicho, pasa a 60, bueno, a 60, como todo sigue igual, yo no voy a poder comprar más bienes. ¿Por qué? Porque el salario también disminuyó en la misma proporción que aumentó, a que disminuyó el precio. Entonces voy a seguir comprando ¿cuánto? 10 productos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿O más Sí. o menos? Mazo. Bueno. Lo que podemos ir haciendo ejercicios en las semanas que no nos vemos, les puedo ir pasando ejercicios prácticos para que ustedes puedan ir interactuando con esto. Armando Y no, curvas de, y no curvas de esperen, demanda. y no esperen 15 días para volver a ver y tratar de Sí, entender. mejor. Igual Sí, saben sí, que, porque se me estaba pensando exactamente lo mismo. pueden hacer las cantidades de consultas. Yo pensé que iban a llenar de consultas, pero bueno, nadie me preguntó nada. Yo Bueno, no leí, pero- profe. Yo no Bueno, le consulté porque no leí. está Si no le bien, hubiera no consultado. hay problema. Bien, esa es la curva de demanda. Bien, ahora la curva de oferta es al contrario de la curva de demanda. O sea, ¿qué es lo que tiene? Tiene una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir que tenga una pendiente positiva? Que los cambios en una variable van a ser iguales, o en el mismo sentido, mejor dicho, que los cambios en la otra variable. Y corregí la palabra en el mismo sentido, dije en el mismo sentido, primero dije iguales. Y después me acordé que iguales no van a ser. Por eso digo en el mismo sentido. ¿Por qué Siempre no? que usted nos mande ejercicios, por ejemplo, que tengamos que hacer, o sea, nos da esos valores que están allá arriba, ¿no? Que llego a leer 100, 25, 80, 20. Usted nos va a dar esa tabla. Nosotros hacemos, por ejemplo, nos decís que hagamos un gráfico de demanda. Siempre ese gráfico nos va a tener que dar, la demanda siempre da pendiente negativa La demanda siempre es pendiente negativa. y nos tendría que dar así los valores en negativo. Y cuando hagamos de No, oferta no. siempre Los va a ser valores, en para, suba. Débora. Los valores no son en negativo. Fíjate que acá siempre son positivos. O sea, la pendiente negativa quiere decir que la rayita va para abajo. Claro, a eso me La refiero, que pendiente la negativa rayita. quiere decir que tiene esto, pendiente negativa. Sí, a eso me refiero. O sea, cuando Está bien. hagamos de demanda Sí, y nosotros pongamos los valores, estos que tiene acá arriba, sí, siempre nos va a dar pendiente negativa, digamos. sí. La demanda siempre tiene pendiente negativa. Hay un solo caso, ¿sí? Solo cuando usted nos dé, por ejemplo, no sé si nos va a dar, pero por ejemplo, si fuera una curva que tengamos que hacer de oferta y demanda, es como cuando hablábamos el otro día, que en un punto se cruzan. Sí, siempre se van a cruzar en un punto. Es el punto de equilibrio ese que Yo buscamos. creo que para armar estos gráficos son medio tipo situaciones problemáticas, ¿no? Sí, Para llegar al gráfico. Seguís la exacto. tabla de valores y se va armando solo, digamos. Sí.
Sí, ahora después lo vamos a ir viendo. Yo tengo videos para pasarles digamos, de matemática, de cómo armar estas curvas, sin haciendo referencia sin hacer referencia a una curva de demanda o una curva de oferta, pero la parte de matemática es exactamente la misma. Si quieren podemos practicar con eso también. Débora recién me preguntaba que siempre tiene esta forma la curva de demanda. Hay un caso especial que lo vamos a ver, que la curva de demanda es así. Eso quiere decir que es vertical. Discúlpenla si no se ve que es muy vertical. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner el gráfico. Una curva de demanda que sea así. Existe. Se dice que la elasticidad de la demanda es igual a 1. Elasticidad igual a 1. Después lo vamos a ver en profundidad, pero para que tengan una idea y contestarle, pues yo le digo a Débora, sí, siempre tiene pendiente negativa, y después cuando le mostremos estos casos, me decía, pero no me dijiste siempre que pendiente negativa. Hay casos específicos donde la curva de demanda es así, derecha. ¿Qué significa esto? Si yo vendo a 20, a 20 pesos, ¿cuánto voy a vender? 15 unidades. Si vendo a 60, ¿cuánto voy a vender? 15 unidades. Si vendo a 100, ¿cuánto va a vender? 15 unidades. ¿Sí? Siempre se va a vender 15 unidades. Estos son productos... ¿Cuándo se dan eso? ¿Cuándo se da esa curva? Estos son productos que se llaman commodities. ¿Qué son los commodities? Por ejemplo, los granos. Los granos, nosotros, el maíz, la soja, Claro. ese precio viene dado internacionalmente por la bolsa de Chicago, de Estados Unidos. Y a ese precio vendo todos los productos que tengo, todas las toneladas de granos que tengo, la vendo a ese precio. No puedo influir ni en el precio, no puedo vender ni más ni menos, sino que vendo toda mi producción. ¿Sí? Más si es a lo mejor un grano perecedero, bueno, lo coseché y el hecho de mantenerlo a lo mejor almacenado me genera un costo elevado, entonces tengo que cosecharlo y venderlo. ¿A qué precio? Al precio que me den. ¿Y cuánto? Todo lo que tengo. Entonces, en ese caso, la curva de demanda es así, porque todos van a vender a ese precio, y toda la cantidad. O sea, en los mercados de granos se vende todo, por eso son commodities. Nadie influye en el precio y todo lo que se tiene se vende. ¿Sí? Entonces, en esos casos sí la demanda va a ser así. ¿Estamos? Una burrada, capaz que nada que ver. Esto sería, por ejemplo, ponerle la bolsa de papa de 20 kilos, por decirte, ¿no? El bolsón de papa. Dice que esto sería el commodity, ese que vos le decís, la bolsa siempre va a tener 20. Si aumenta el precio, pero la bolsa va a ser siempre 20. ¿Sería así el caso o no? No. Una burrada. No. Porque vos vendés un producto, o sea, la bolsa de 20 kilos es un producto. Vos podés vender la cantidad de productos que quieras. Y podés a lo mejor retenerla la cantidad de productos, porque vos estás ahí vendiendo productos envasados, digamos. Los 20 kilos de papa es un producto envasado. Y vos ahí tenés un montón de gente que puede comprar, un montón de personas que demandan. Vos a las papas me la podés vender a mí, se la podés vender a Romina, la podés vender a Graciela. ¿Bien? Pero los granos, el commodity, solamente se puede vender en la bolsa de Chicago. No se puede vender en otro lado. Solamente la puedes ir a vender ahí. O sea, Chicago es el que pone el precio. ¿Qué sé yo? $520 por tonelada. Listo. Y ese es el precio, lo puso Chicago y se comercializa ahí. O sea, no tengo otro lugar para ir a venderle y le vendo más o menos cantidades. ¿Bien? El commodity tiene esa particularidad de que te dan el precio y lo vendés a ese precio o lo vendés a ese precio. No tenés. ¿Bien? El petróleo también es lo mismo. El petróleo también es un commodity. Los barriles se venden al precio que determina el mercado. Y es ese precio. ¿Bien? Bien. Podés retenerlo en base a el costo que puedas tener de almacenamiento. Pero si es un coste elevado, ya no te conviene guardarlo, digamos.
Almacenarlo para más adelante. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Bien. ¿Se fue Graciela? No, Bueno, parece que bien. La curva de oferta. La curva de oferta, a diferencia de la curva de demanda, tiene pendiente positiva. ¿Qué quiere decir que tenga pendiente positiva? Que los cambios son siempre iguales. En las dos variables, si una variable sube, la otra variable también sube. ¿Sí? Aumenta. Aumentan no en la misma proporción, pero aumentan las dos variables en el mismo sentido. ¿Bien? Si yo tengo a 40 pesos, vendo, voy a vender 10 unidades. ¿Sí? Ahora, si el precio sube a 80, voy a querer vender 20 unidades. ¿Sí? O sea, y ahí puse una palabra yo, voy a querer vender. ¿Qué pasa? Si yo miro solamente la curva de oferta, estoy evaluando un solo componente del mercado, que es el oferente, el que ofrece mercado. Pero un mercado está compuesto por los que ofrecen y por los que demandan. ¿Sí? Hay digamos, dos grupos dentro de un mercado. Este es solamente el que vende. Entonces el que vende sí puede decir, bueno, si yo aumento el precio a 120, ¿y cuánto que voy a querer vender a 120? Y voy a querer vender 30 a 120. ¿Sí? Voy a querer vender 30. Tenemos que encontrar a ver quién quiere pagar 30. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que encontrar eso? Porque recordemos que la curva de demanda es inversamente a esta. ¿Por qué? Porque tiene pendiente negativa. Entonces la curva de demanda va a ser así. ¿Sí? Esta es la curva de demanda y esta es la curva de oferta. Bien. El productor puede aumentar de 40 a 80 y va a ir de acá, se va a trasladar acá. Pero va a notar que en este punto, mira dónde está la curva de demanda. Está acá. ¿Sí? Entonces, en este punto no le va a comprar nadie porque todos están parados en su curva de demanda. El que compra es el que está parado acá en la curva de demanda. ¿Sí? Vamos a la situación actual. ¿Qué pasa en la situación actualmente? La inflación aumenta, hay un aumento de inflación, ¿sí? Y en menor medida hay un aumento al mes siguiente de los salarios. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio aumenta de 40 a 80, ¿sí? El productor va a querer vender 20 productos a 80, pero los que demandan van a poder demandar 7. ¿Sí? Entonces, hay un exceso de productos equivalente a lo que quiere vender el productor o el oferente y lo que pueden consumir los consumidores. O sea, están sobrando, si este es 7, hay un excedente de producción de 13 unidades. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, al mes siguiente, ¿qué hace el gobierno? Determina un aumento de salario. Acá fíjense, de 40 pasó a 80. ¿Sí? O sea que aumentó un 100% la inflación. Una hiperinflación me dio. Pero el salario no va a aumentar un 100%, va a aumentar un 50%. ¿Sí? Entonces, el salario lo que va a hacer, va a mover la curva de oferta hacia la derecha. ¿Sí? Por el aumento de
salario. Entonces ya con el nuevo aumento de salario, ya lo que demandan los demandantes, los compradores, ya es a lo mejor 12 productos a ese precio. ¿Sí? Esta es la situación a corto plazo. ¿Qué es lo que pasa? Sigue habiendo ¿qué? Un excedente de productos. ¿De cuánto ahora? De 8. ¿Sí? O sea, quieren vender 20 el oferente, pero pueden comprarle 12. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Esto al corto plazo, en el mes, en el primer mes. Pasado el segundo mes, al proveedor ya no le conviene que le sobren productos. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un producto perecedero. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente el mercado se va regulando y va a bajar el precio. Va a empezar a bajar el precio por lo menos a 70, por ejemplo. Y a 70 ya el proveedor quiere vender 16 productos y lo que le quieren comprar Va a ser 14. va a ser 14 o 13. De 12. ¿Sí? Eso va a ser el segundo mes. Ahora tiene un excedente de 3 productos. Y otra vez, el proveedor no quiere tener un excedente de 3 productos. Entonces, al mes siguiente va a bajar un poquitito más el precio hasta llegar al punto de equilibrio donde las dos, que sería acá, las dos puntas se cortan, que sería a lo mejor en 14 productos. ¿Sí? Eso hace que la autorregulación del mercado. Vieron que a veces es por los productos estacionales, pero muchas veces escuchan por televisión el tomate se fue a 250 pesos el kilo. No compren tomates. Y la gente empieza a comprar menos tomate por una cuestión lógica que está muy caro el tomate, y automáticamente con el correr de las semanas el precio del tomate va bajando. ¿Bien? Hasta que encuentre un punto de equilibrio nuevamente donde el consumidor y el proveedor o el productor convienen vender ese producto para vender toda la producción o la mayor cantidad posible. ¿Sí? Después hay otras variables que a lo mejor es un tomate que es más de la zona y eso también hace que baje el precio. Si está en un tomate que es del norte, va a encarecer. Pero eso son situaciones a veces relativas. El manejo del mercado se hace de esta manera. Se sube un precio y después se va autorregulando el mercado hasta encontrar un valor donde tanto los oferentes como los demandantes pueden coincidir y lograr el consumo de ese producto en la mayor cantidad posible. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o la estoy mareando? Ahí vamos. Acá lo que yo le decía recién, el punto de equilibrio. ¿Sí? En este punto que es muy parecido a lo que yo hice recién, bien desprolijo, pero ¿cómo queda? A 60 pesos se venden 15 productos. ¿Sí? Y acá es la situación que yo les decía. A 80 pesos se pueden demandar solamente 10 productos, pero el proveedor quiere vender 20. O sea que todo esto que está acá se llama excedente. ¿Sí? Es un excedente de oferta. Lo contrario sería una situación inversa, es que si el precio está a 20, el oferente va a querer vender 5 nomás, pero el demandante va a querer comprar 25. ¿Sí? Entonces acá lo que hay es un excedente de demanda. ¿Se imaginen esta situación? Cualquiera sean ustedes comerciantes. Si tengo a lo mejor un fibrón para vender o
3 lapiceras. Tengo 3 lapiceras para vender. ¿Sí? La vendo 10 pesos cada lapicera. Y abro la puerta y veo una cola como la de los jubilados. Y pregunto, ¿qué vienen a hacer? A comprar lapicera. Y solamente tengo 3. Y valían 10 pesos. Digo, no, mirá todo lo que tengo. Al primero 50 le digo. No puedo pagar las 50. Y bueno, sale 50. Al segundo, 50. Capaz que uno te compra 50. Y hay 100 personas, 3 te compran a 50. ¿Qué quiere decir? Cuando eso sería el exceso de demanda. Hay muchas personas, como el ejemplo este. Acá, ¿qué me dice el ejemplo? Que hay 25, se quieren comprar 25 unidades de este producto, pero el proveedor solamente puede vender 5 a ese precio. Entonces, ¿qué hace el vendedor? Sube el precio, va corriendo sobre su curva de oferta, subiendo el precio y va bajando la cantidad de gente que quería comprar. O sea, este excedente de demanda se va achicando. ¿Cómo se va achicando? Porque va aumentando el precio. ¿Sí? Esa relación tiene. ¿Bien? O sea, yo se lo trato de dar con ejemplos sencillos para que ustedes entiendan cómo son las relaciones y cómo se autorregula el mercado. Sin darnos cuenta, uno influye en eso. Si tengo mucha gente para comprar el único producto que tengo y lo voy a querer sacarle más provecho a ese producto. Y no creo que eso sea una mala elección, sino que es lo que haría cualquier individuo. Tratar de aprovechar el rendimiento mayor de su producto. ¿Sí? Bueno, cortamos un cachito y entramos de vuelta, porque se está por cortar.